Bueno, ¿qué tal, alumnos? Vamos a mandar el video de la clase porque el martes es 25 de mayo y de paso la misma clase para la gente de los miércoles, ya que los miércoles en ese horario tengo otra cosa que resolver con otros alumnos. Así que bueno, esta clase va grabada y nos encontramos para los que son del 25, la semana próxima, que sería 1 de junio, para los que son del 26 de mayo, el día 2 de junio, en un Zoom, para ver los próximos temas y particularmente los que vimos, los que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, lo que empezamos a ver eran las clasificaciones de las comunidades. Y les había dicho que había comunidades religiosas, y vamos a tomar en cuenta las comunidades religiosas, las comunidades informáticas, que ya lo vimos con Byung-Chul Han, al que tienen que leer todo el librito, y me van preguntando, la próxima que nos encontremos nos pregunta si hay alguna duda, las características que tiene, y después nos faltan las comunidades de los pueblos originarios, que por ahí, más que hablar de alguna en particular, algunas generalidades de las comunidades originarias de Latinoamérica o de la Argentina. Para ver lo de las comunidades religiosas, no es que vamos a ver cuáles son las religiones, sino qué es la religión y cuáles son las críticas que hay. Los dos críticos más grandes son, uno es Freud y el otro va a ser Marx. Sigmund Freud, se escribe Freud, y se dice Freud. El texto que les voy a mandar es un original de un libro, y solo lean las primeras, lo que yo les voy a decir hasta las primeras 6 o 7 hojas. Escuchen la clase para poder leer, porque luego el autor lo que hace es que va y viene con mucha cuestión técnica sobre Freud. Pero si lo siguen, hasta la hoja 6 o 7 de lo que yo les mando, es más o menos esto, con alguna explicación más general que les hago yo. Bueno, la primera cosa que va a decir Freud para seguir el texto es que digamos, a partir de ciertos conocimientos que se llama conocimiento detallado, él pasa de la idea que él tiene de una patología, que es una obsesión, desde la persona, a llevarlo a lo general y decir que la religión es una neurosis obsesiva universal. ¿Qué quiere decir con esto para que se entienda? Primero, las dos categorías o estructuras psíquicas que existen en los humanos son básicamente tres. Una, los neuróticos, otra, los psicóticos y otro, los perversos. Desde las estructuras de las que habla Freud son las que se consideran. Dentro de ello hay una infinidad de cosas, un mundo. Pero dentro de los neuróticos se puede entender los neuróticos como personas medianamente normales, digo. A eso llama él un neurótico, ¿no? Salvo que esté padeciendo alguna cuestión, alguna enfermedad, un neurótico somos casi la mayoría. Luego están los psicóticos, y dentro de ellos están todas las otras patologías que ustedes verán en salud mental, y luego los perversos, según la clasificación de estructura psíquica, no de patología, sino de estructura psíquica. Bien. Dentro de las neurosis están las obsesiones compulsivas. O sea, ¿qué es una obsesión? Obsesión es algo que uno repite compulsivamente sin darse cuenta por qué lo hace, ¿sí? Entonces, en esta repetición le va a explicar desde la persona qué significa una repetición. Una repetición se da por angustia y se repite en ese ritual sin que uno sepa exactamente por qué lo hace, ¿sí? Pero el hacerlo calma la angustia, ¿sí? Entonces supongamos un ejemplo cotidiano sin que llegue a ser una patología. Una patología llega a ser cuando esto se transforma en algo que imposibilita la vida. Bueno, los famosos TOC de los que todo el mundo habla es eso. Por ejemplo, no sé, un ritual en particular, cada vez que me levanto y hago ciertas cosas y no las puedo modificar. Tienen que ser así, no pueden ser de otra manera. O sea, ciertas obsesiones que uno tiene, porque el más conocido es el de la limpieza, ¿no? O del orden extremo. Es una obsesión. Es decir, lo que hace, que son innecesarias, son cosas que no son significativas, que sin embargo uno las hace igual, sin llegar a lo patológico, sin que me impida el desarrollo de mi vida, es una obsesión. Y es una compulsión como tal, es algo que lo hago y no lo puedo evitar.
Bien, él va a hacer una analogía es una comparación, ¿no? Digamos, como algo muy parecido, que las religiones son, o los ritos religiosos, son neurosis obsesivas compulsivas, ¿sí? Son obsesiones. Y va a hablar de tres cosas en eso: del ceremonial, de las prohibiciones y de las prescripciones. El ceremonial, ¿no? O sea, el ceremonial de lo cotidiano, de lo que uno hace en lo cotidiano, al ceremonial del rito religioso. Sí, ¿qué es el rito religioso? Es un ceremonial del cual ustedes no se hacen muchas preguntas. Sin embargo, lo repiten a rajatabla. Digamos, estoy hablando de la gente que practica una religión, cualquiera la que sea. Digamos, hay tres cosas que hacen que, me las anoto para que cuando lean el texto puedan entender y luego no me lo estén preguntando, ¿no? No es que no quiero que me pregunte, sino que por ahí si no le facilita la lectura del texto. Las cosas que llevan un ceremonial, o sea, rito religioso, la primera cuestión es el temor a no poder hacer o ejecutar el acto. Al otro es que cuando uno está haciendo el rito religioso, ninguna otra actividad te lo impida, o sea, está totalmente concentrado en eso. Y el otro es la minuciosidad en cada uno de los momentos del acto religioso. Pensemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Digamos, el ejemplo, hay montones, hay otros que son mucho más, que uno lo podría ver mejor, pero el de la Iglesia Católica, que es por todos conocido. Entonces, fíjese, por ejemplo, cuando la gente va a la misa común y corriente de los domingos y demás. Sí, hay un montón de ritos. Yo no los conozco bien, yo no soy católica, pero sí he transitado y veo cómo es. Entonces, la gente que entra, que se sienta, hay un sacerdote que tiene supuestamente un saber y va diciendo cosas. Y a medida que las cosas, la gente se para, se sienta, se arrodilla y contesta. ¿Sí? Por todos esto, amén, qué sé yo, cosas que contestan. Yo he ido a alguna de estas ceremonias para entender, por supuesto nunca la pego porque no tengo idea cuando hay que levantarse, sentarse o nada de eso, aparte no lo hago, pero lo interesa, porque no voy desde ese lugar, sino voy de escuchar cómo es que saben lo que hay que contestar y cómo lo hacen todos a la vez, porque hay un momento cuando dicen algunas palabras que no son el amén nada más, que el amén significa así sea, eso es lo que significa. Pero hay otras palabras que la dicen tal cual, y el cura habla, ¿no? El sacerdote habla, y espera para que contesten, y contestan todos a la vez, exactamente igual. O sea, ahí está la rigurosidad en que cada una de estas cosas que se hagan sea exactamente igual, ¿sí? Y que nada lo perturbe. No hay nada peor que ir a una de estas misas con chicos chiquitos, que corren por todos lados, gritan, lloran y demás, y el malestar que genera que haya niños o que haya otros ruidos por estas cuestiones que le dije, por el temor a que no se pueda hacer el acto como corresponde, el rito religioso, ¿no? Y que sea, que nada me lo perturbe y que yo lo haga al dedillo, como se tiene que hacer. Más de hecho, las personas que no lo saben hacer, o los chicos, o los padres que llevan a los hijos, les enseñan el rito para que estén callados y lo hagan como corresponde. Ahora bien, él plantea una diferenciación entre la gente devota y el sacerdote. El sacerdote sabe que eso es un rito. Tiene un saber que ustedes no tienen, que el devoto no lo tiene. El devoto está convencido que si no lo hace así, él va a ser castigado. Esa es la cuestión. Mientras que el sacerdote sabe que no va a ser castigado. Sin embargo, lleva adelante el rito. ¿Sí? Hay una diferenciación. Son saberes distintos. Es más, de hecho, el devoto no quiere saber por qué se hace esto. Lo hace y punto. Por más insignificante que sea. Porque en el fondo, si uno lo racionaliza, el rito religioso, es bastante significante y en algunos momentos está gracioso. No lo digo por el catolicismo nada más, lo digo en general de todas las religiones, ¿no? Él lo que va a hacer es va a explicar de dónde surge este rito, cómo es que se establece este ceremonial tan importante. O sea, no hay ceremonia, no hay religión. ¿Y de dónde viene? Y viene de la culpa, dice él. ¿Sí? ¿Y de qué culpa?
Bueno, que las personas sienten culpa y esas culpas le generan angustias. Y la única forma de calmarla es a través del ceremonial. Podríamos decir que sin estar en la iglesia, están en sus casas, supongamos que estamos hablando de los católicos, por ejemplo, y ante una situación de angustia, lo más probable es que recen. Y el rezar es un rito, porque tiene ciertas particularidades. Ni hablar de la seña de la cruz y todo eso que se hace, tiene una forma en particular. Las oraciones no son cualquiera. Lo digo para esto y para cualquier religión. Todas tienen oraciones. En algunas se llama oración, en otra invocación, como se llame. Pero todas tienen algo a que seguir puntualmente. ¿Y por qué calma la oración? ¿Por qué calma? La oración es parte del rito. ¿Por qué calma, va a decir Freud? Calma porque la angustia y la culpa, ¿de dónde viene? De la tentación. No importa cuál sea la tentación. Ya sabemos por dónde van las tentaciones, pero puede ser cualquiera. Pero las tentaciones son parte de lo pulsional del hombre. Y bien, como están prohibidas, porque habíamos dicho que la base de esto eran las ceremonias, las prohibiciones y las prescripciones, entonces como están prohibidas, entonces la tentación está ahí, somos personas, y entonces para poder, y la tentación genera angustia, y el simple hecho, no solamente haber llevado a cabo a la prohibición, a la tentación, sino el hecho de haberlos pensado, genera una angustia y una culpa terrible, entonces lo que se hace, se va al rito y a la ceremonia. O sea que el rito y la ceremonia se transforman en mecanismos de defensa. Es como un escudo ante la tentación. No es muy útil, les aclaro, y no dura mucho tiempo, pero no importa, digamos, es lo que está mirando es la estructura de las religiones, ¿sí? Y luego vendrán las prescripciones, de las que en las 3 primeras hojas no habla mucho, pero yo se las puedo decir cuáles son las prescripciones. Si fueras católico y cometiste ya el pecado, ya pasaste de la tentación al pecado, y tendrás prescripciones, y tendrás que rezar, y te mandan a hacer cosas y demás. Y eso va variando de acuerdo a las religiones. Pongo el ejemplo esto, pues el más conocido por todos. Por más que no sean practicantes ustedes de esta religión, todo el mundo las conoce porque es lo más difundido, por lo menos en el occidente del mundo. Por ahí si vamos al oriente son otras cuestiones, ¿sí? Bueno, él luego explica el origen de las religiones. El autor lo que va a ir tomando, no vamos a ver todos los libros de Freud, porque este autor lo que hace es toma pedacitos de diferentes libros en donde él habla de religión. El libro que va a plantear el origen de la religión es Totin y Tabú. Que esto tiene tabú es una novela, digamos, de alguna manera, no es que está escrita como novela, pero es una novela en donde él va a relatar desde su ficción cómo comenzaron las religiones. Entonces, ¿qué? Él dice que en un momento existían las tribus y en todas, digo esto, me refiero a novela, para que luego, cuando yo lo pregunte, no me lo escriban como que sucedió así. Sí, los autores escriben desde axiomas, desde cosas que no se pueden ir a cuestionar, sobre una estructura y sobre eso monta toda su teoría. No es que pasó particularmente así en algún momento, no es que hay una tribu y hay... No, pero eso sirve como puntapié para su teoría. Bueno, supuestamente en una tribu, en las primeras tribus, había un jefe que era dueño de todo, ¿no? Es decir, el cacique, el jefe de la tribu. Y todas las mujeres que había en esa tribu, todas, hijas, hermanas, mujeres, eran de él. Él tenía acceso a todas las mujeres. Pero los hombres que habían nacido de estas mujeres no podían usar a ninguna de estas mujeres. No podían apropiarse de ninguna de estas mujeres. Si el término usar quedó horrible, pero bueno, no podía apropiarse de ninguna de estas mujeres. Si todas le pertenecían a jefe de la tribu. Entonces, ¿qué va a suceder? Un día se juntaron todos los hombres de esta tribu, que no podían tener acceso a ninguna mujer, y mataron al padre. No solamente lo mataron, se lo comieron, ¿sí? Lo matan y se lo comen. Y luego lo lloran, porque también lo querían, ¿sí? Entonces esta tribu se va a quedar sin jefe. Durante un tiempo deliberan quién podría ser el jefe, que supuestamente debería ser un varón. Ningún varón quiere, porque saben cuál va a ser el final. Si entre todos mataran al padre, al próximo también lo van a matar. Entonces, en su lugar,
deciden poner un tótem. ¿Qué es un tótem? Un tótem puede ser cualquier cosa, puede ser algo puntualmente, una estructura, un objeto, como ustedes lo conocen, un palo con dibujo, como hacen las tribus canadienses y demás, o puede ser otra cosa. Si pensamos en la Iglesia Católica, el tótem es la cruz, ¿sí? Por ejemplo, para pensar, pero no necesariamente es un objeto. Entonces ponen algo en lugar del padre. Si el padre que estaba ahí, que era el jefe de todo, está sustituido, por eso que se dice, mataron al padre, porque todos esos hombres eran hijos de ese hombre. Si lo matan, en su lugar ponen un tótem, porque ninguno quiere ir ahí. Pero resulta que después que lo matan y se lo comen, que era típico de ese momento de las tribus, y lo lloran también, entonces se dan cuenta que al no tenerlo, no estar, ellos no se pueden apropiar de estas mujeres porque no les corresponde. De eso sí se dan cuenta después que lo matan y se lo comen. Entonces establecen una prohibición, o sea, el tabú. ¿Cuál es la prohibición? No pueden tener sexo con esas mujeres. Prohibición del insecto. Y la otra, exogamia, o sea que si quiero tener otra mujer me tengo que ir a buscarlas a otra tribu. Prohibición del insecto y exogamia son los principios del desarrollo de la cultura. A partir de ahí desarrollamos cultura. Eso es lo que va a proponer Freud, ¿sí? Listo, simbólicamente se repite a lo largo del tiempo. Él dice, de acá aparece la cultura y se genera la religión. Pero eso se sigue produciendo en la vida de los hombres. No es algo que esté olvidado. Justamente no está olvidado, digamos, y es tan puntual que la prohibición del incesto es muy difícil de sostener. Si de hecho estamos cansados de ver abuso de padres, ya sabemos que el abuso infantil siempre es de los padres o es intrafamiliar, sabemos que el 99%. Que alguien abuse de un chico afuera, un extraño, es algo raro y pues, pasa, pero es raro. Siempre es intrafamiliar. Si no estamos hablando del padre como hombre nada más, las mujeres también abusan de los chicos. Si por abuso infantil, o sea, la prohibición del incesto, no puede tener sexo dentro del mismo grupo familiar, es algo muy difícil de sostener en cultura. Hay muchos, está plagado de casos de eso. Y la otra cuestión tiene que ver en este desarrollo del padre, es que los padres, digamos, cuando uno es chico, son como los protectores, son las personas que nos cobijan cada vez que tenemos miedo, temores, etcétera, etcétera. Así, son como los dioses. Va a pasar que cuando somos más grandes, adolescentes, de alguna manera matamos a los padres. Como mataron los padres en la tribu, simbólicamente los matamos. ¿Cómo es que los matamos y cómo nos matan nuestros hijos en la adolescencia? Es que nos dicen que estamos viejos, que estamos grandes, que no entendemos lo que ellos quieren, que ellos viven en otra época, etcétera, etcétera. O sea, no salen más con nosotros, no quieren que los vayamos a buscar, etcétera. Digamos, como si se estuvieran avergonzados. No estoy diciendo con esto que siempre pase esto, pero en general pasa. Y no está mal que pase, está bien que pase, porque en la medida, no llegamos al extremo de que un hijo vaya y le pega a un padre, no hablamos de eso, hablamos del hecho de que se sienta totalmente distinto y que el padre ya no sea necesariamente la persona protectora ni el referente total. Eso es una muerte simbólica. Y está bien que eso suceda, ¿por qué? Porque cuando eso sucede, este adolescente, que en cualquier momento es un adulto, va a salir del círculo familiar y va a elegir una persona por fuera de lo familiar, ¿sí? Si es una mujer, elegirá a otro hombre, y si es un hombre, elegirá a otra mujer, o si les gustan del mismo sexo, pero por fuera del grupo familiar, o sea, la exogamia, ¿sí? Y la prohibición del incesto. Y eso es lo que tiene que pasar. A eso se refiere Freud, ¿sí? A medida que esto sucede, lo que se va a dar cuenta esta persona es que los padres ya no pueden dar respuesta cuando uno es adulto, porque al igual que ellos sufren las mismas cuestiones, los mismos temores, las mismas culpas y las mismas tentaciones. Entonces van a necesitar de que haya otro padre más inmortal, más poderoso que los padres. Entonces recurren a la religión. No estoy diciendo que todo el mundo, es una generalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ofrece la religión que no ofrecen los padres? Primero, son padres eternos, es decir, los padres de la religión.
¿sí? Y las religiones en general, por ejemplo, él acá está hablando del desarrollo de las religiones a través del tiempo, dice que primero fueron el totemismo, o sea, de tótem, después fueron politeístas, o sea, tenían muchos dioses, y después el monoteísmo. Y que el monoteísmo particular judeo-cristiano, o sea, la religión judía y cristiana, ha tomado ciertas particularidades. Tiene un cabecilla que se hace, sabemos que este cabecilla, entre comillas, del que habla Freud, es Jesucristo, y que se hace cargo de las culpas de todos los demás, como si fuera una víctima, ¿sí? De la culpa que llevamos todos. Entonces, esta idea de alguien, de un padre que lo puede todo, es una idea infantil. ¿Y a qué remite? Remite a cuando éramos chicos y que estábamos protegidos. ¿Qué nos muestra la vida a medida que crecemos? Es que no estamos protegidos, que estamos solos, que estamos desamparados. Es el desamparo el que lleva la incapacidad de soportar el desamparo, el que lleva a que las personas vayan a la religión, ¿sí? Porque no necesariamente la metáfora de la religión, por así decirlo, es falsa. No estamos diciendo que la religión es algo, aunque lo toma en forma o lo analiza en forma, digamos, patológica, no necesariamente es una patología en sí misma, ¿sí? Aunque él dice que es una neurosis obsesiva universal. Es que las personas que van, digamos, que cumplen con los ritos religiosos de una religión en particular y la practican, no se dan cuenta de que en realidad están suplantando porque a los padres de la niñez porque no pueden soportar el desamparo de estar solos. Y uno está solo siempre en la vida. No es que está solo porque estoy soltero, o está sola porque se quedó sola. Está sola aún con toda su familia, porque somos individuos. Cada uno de nosotros está solo y cursa por la vida acompañado de otros. Pero nadie nos va a garantizar la infinitud. Nadie nos va a garantizar una vida extraterrena mejor. Sin embargo, las religiones sí. Te ofrecen algo que nunca podés comprobar si es cierto, porque para comprobarlo hay que morirse. Y luego parece ser que de allá nadie viene a contarnos cómo es. Entonces te ofrecen algo, es absolutamente eficaz. Esa es la razón de la eficacia de la religión, ¿sí? Porque justamente eso, ofrece cosas que uno no las puede comprobar. Ahora, lo importante de este saber es que el sacerdote lo sabe. Quienes no lo saben son los devotos. Entonces, ¿por qué se transforma en una neurosis obsesiva según Freud? Porque nadie se plantea esto. Esa es la única razón. Hasta la hoja 7, más o menos, es lo que yo le vengo diciendo. Después plantea lo de las ilusiones religiosas, que es esto lo que yo le digo. La ilusión, no solamente como algo que vaya a suceder, la palabra ilusión tiene varios sentidos, pero hay dos en particular. Eso es lo interesante de las palabras, que las palabras son polisémicas. ¿Qué significa polisémica? Muchos significados. Polisémica, ¿no? Poli muchos, sémico significado. La palabra ilusión tiene dos básicos. Uno, un deseo de que suceda algo en el futuro, estoy ilusionada. Y la otra es un engaño. La ilusión siempre es un engaño. Ambas cosas a la vez. Bueno, estas dos cosas se dan en las ilusiones religiosas. Por eso él habla de del qué es el material espiritual con lo que hay en una civilización, se sostiene una civilización. Bueno, él dice con las ilusiones religiosas. Y tienen esta capacidad. Una, de ofrecerte algo en el futuro que no podés comprobar, y por el otro lado, en sí mismo es un engaño. Entonces va a plantear esto en este texto. Yo les mando, lean hasta la hoja 6 o 7 del texto que les mando del texto, es más o menos lo que les dije. Más adelante es como que el autor sigue cuestionando desde lo científico racional y demás el paradigma desde que está parado el autor, pero esto más o menos es lo que yo tomo, digamos. Así que ténganlo en cuenta. La otra es el texto de Marx, y Marx de lo que va a hablar siempre es de la alienación. A-L-I-E, nación. Les digo esto porque después estoy cansada de corregir parciales donde me pone alineación, como de alineado. No están en línea, en fila, sino alienado. ¿Qué es alienado? La palabra alienar es estar, a los locos se les llama alienados. ¿Por qué? Porque están
están solos, por fuera de la realidad. Estar alienado está por fuera de la realidad. A eso llama Marx alienación, pero no está hablando, Marx no está hablando desde la psicología de psicoanálisis, porque Marx es un economista. Entonces lo que va a plantear, esto es una hoja sola, no les mando todo el texto muy, muy largo, va a plantear que la religión, con el famoso dicho, es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque el opio es lo que te adormece, es la dormidera de los pueblos, te adormece. ¿Y por qué te adormece? Porque no te permite ver que estás alienado. ¿Y de qué estás alienado? ¿De qué estás distanciado? En realidad, que la religión no te permite ver. La primera cuestión de lo que estás alienado, es decir, Freud, es de los otros, de estar con otros. ¿Sí? Sí, la primera forma de la alienación. ¿Sí? ¿Por qué habla de esto? Porque, y estás alienado del producto que te provoca, porque cuando él habla de economía, dice que cuando los trabajadores producen algo, supongamos, estoy trabajando y produzco, no sé, estoy en una fábrica de zapatos y hago zapatos. El zapato, en el zapato va parte de mi humanidad, de lo que yo hago, no importa si lo hago con una máquina. Pero ese producto luego a mí no me pertenece. A mí me dan a cambio un poco de dinero por lo que yo hice. Y entonces me alienan de lo que yo produzco. ¿Sí? El sistema capitalista tiene esa particularidad. Nadie se queda con lo que produce, a menos que sea un artesano y trabaje para sí mismo. Pero ya sabemos que el artesano cobra mucho por algo que otros con una máquina hacen lo mismo y hacen 5.000 iguales. Por eso que la artesanía o el artesano o el artista ha desaparecido. Entonces, una vez que el producto está hecho, me lo sacan y me dan a cambio de dinero. O sea, me alienan de lo que yo había producido. Eso es parte del capitalismo. Desde ahí donde él está hablando. O sea, la primera cosa te aliena de los demás y te aliena del producto. O sea, que la religión es el producto, si bien es una creación del humano, yo estoy alienado de lo que provoco, de lo que he producido, porque no es parte de mí. ¿Sí? Todos los productos de la alienación. Él está hablando desde otro lugar, ¿eh? Este no es Freud, es Marx. La otra forma de alienación es que me aliena y me aleja de las verdaderas cosas por las cuales yo debería estar luchando. No es la lucha por el infinito, ni la lucha por la vida extracorpórea, ni la lucha por la vida extraterrestre, ni por el infierno, ni nada se le parezca, sino la lucha por lo cotidiano. Él dice, hay una lucha permanente todos los días por las condiciones materiales de existencia. Tengo que asegurarme de vivir una vida medianamente bien porque tengo derecho a eso. No puedo vivir una vida miserable esperando vivir una vida en el cielo mucho mejor. Por eso es que dice que las religiones son el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque someten a el reino, el reino es el reino de los pobres, dicen los católicos, ¿no? Al reino irán los pobres, los discapacitados, que bueno, otros autores como Nietzsche dirían que eso es una tontería. Pero bueno, más allá de eso, te aliena de tus condiciones materiales de existencia, a donde debería estar la verdadera lucha. ¿Dónde? Luchando por tener un mejor trabajo, luchando por tener un mejor salario. Y la otra alienación, la tercera de la que va a hablar, tiene que ver con que las religiones siempre van de la mano de las clases dominantes. Si responden a las clases dominantes. Si no es que las religiones responden a los pobres. No. Entonces ustedes pueden estar pensando, bueno, pero los evangelistas están con los pobres. No hay estructura ni empresa más multimillonaria en el mundo que los evangelistas. ¿Sí? Por ahí el grupo que trabaja en el barrio son los pobres, pero esos no son los dueños de la religión. Los dueños de la religión son empresas que superan en dinero a los católicos. Y con eso les puedo hablar de otros más. Los testigos de Jehová ni hablar, son una empresa norteamericana. Entonces, de esto es lo que les va, cuando él dice, están alienados porque en realidad no responde a los intereses de los desfavorecidos, o sea, de las clases que menos tienen, sino a los intereses de los que más tienen. ¿Sí? Bueno, estos son los dos textos para que empecemos a plantearnos las características de las religiones. Es decir, ¿qué es lo que tiene que tener una religión? Tiene que tener un rito, tiene que tener un tótem, tienen que tener un tabú, tiene que tener prohibiciones y tiene que tener prescripciones. ¿Qué sería una prescripción? Cometí un pecado, voy y me confieso, rezo 30 Ave María, qué sé yo. Les digo un ejemplo.
Entonces, todas estas cuestiones las vamos a ver en las diferentes, no es que vamos a ver las religiones nosotros, pero si decidiera que hagan un trabajo práctico o no, después vemos, tienen que poner estas características. Y lo otro es el texto de Mark, que se los mando ahora. Y nos vemos, vayan leyendo lo de Byung-Chul Han, nos vemos la otra semana, o sea, sería la semana del 1 o 2 de junio. Cualquier cosa me preguntan.